Juan Antonio Latasa, director de marketing de Allot Communication para Iberia y LATAM. Juan Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Y también está con nosotros David Sánchez, experto en ciberseguridad. David, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la primera pregunta sería ver, después de haber visto el tema de Gacham y de cómo se van viendo negocios en pequeños nichos, y uno de esos claros parecía la ciberseguridad en menores, los principales peligros que como expertos en ciberseguridad veis en el acceso a Internet por parte de menores. Juan Antonio, si quieres empezar tú. Pues muchas gracias y gracias a Negocios por invitarnos. Bueno, yo soy Juan Antonio Latasa, soy director de marketing para Allot Communications en Iberia y Latinoamérica. En este momento, Allot somos el proveedor número 1 en ciberseguridad a nivel mundial para operadores de telecomunicaciones, con más de 21 millones de clientes live en este momento. Es una empresa de origen israelí que está presente ya en todo el mundo y somos el proveedor, entre otras operadoras, de los servicios en España de Movistar Conexión Segura en la parte de red y Vodafone SecureNet también en España. Como decía, tenemos más de 21 millones de clientes con nuestros servicios en este momento. Creo que somos el número 1 en Europa con diferencia y en otras partes del mundo. Y quería decir que en España, solamente en España, tenemos más de 5 millones y medio de clientes en este momento con los servicios que incluyen el servicio no solo de seguridad y antivirus, etcétera, que ahora lo comentaré, sino todo lo que es control de contenidos y control de horarios para niños. Y pensamos que es una parte fundamental de la oferta para el mercado de consumo en este momento. David, tú no sé si nos puedes identificar algún peligro, los peligros más recurrentes del acceso de los niños a Internet. Sí, puedo enumerar algunos. Por ejemplo, pues que pueden encontrar amistades no recomendables. Yo siempre que voy a impartir una charla a un centro escolar, porque suelo acudir con frecuencia a concienciar, pues les pregunto que cuántas personas tienen agregadas en sus redes sociales que no han visto en su vida, para que sean conscientes de cuántas personas pueden estar pues viendo todo lo que publican, viendo sus fotografías y en realidad no saben quiénes son realmente. De ahí una gran parte de este problema pues viene los ataques de grooming, el acceso a información no adecuada para la edad de cada uno, para su madurez, como la violencia, el contenido para adultos, el bélico. Pueden ser víctimas de ciberacoso, pueden ser víctimas de sextorsión, pueden ser víctimas de fraude o de malware. Y una de las que más preocupa últimamente con el tema de la pandemia pues es la adicción a las nuevas tecnologías que están desarrollando, pues, por ejemplo, novofobia, FOMO o síndrome de la llamada imaginaria. Os iba a preguntar eso precisamente, que cómo había cambiado a raíz de la pandemia el uso del acceso a Internet y de las pantallas. A lo mejor, Juan Antonio, tú que estás metido más en el negocio, ¿tienes algún dato? ¿Puedes comentarnos un poco cómo ha cambiado ese acceso de los menores a Internet y a las nuevas tecnologías? Pues sí, muchas gracias. Como decía, pues tenemos muchos datos porque al final pues vemos en tiempo real cómo evolucionan los datos en las redes de forma agregada, lógicamente. Y luego tengo que decir que también lo veo como padre, porque soy padre de 9 hijos, entre 8 y 23 años, y entonces tengo el mejor test de mercado en casa, ¿no? Veo pues las ventajas y los inconvenientes del uso de las tecnologías, aparte que me he dedicado yo toda mi vida, ¿no? Entonces yo creo que, David ha mencionado algunas cuestiones, sin duda ninguna, los temas de adicción a redes sociales y los problemas de acoso y ciberbullying pues están al orden del día, tristemente. Y yo hablaría también de todo lo que tiene que ver con acceso a contenidos no apropiados para niños y sobre todo contenidos que ellos a lo mejor no buscan, ¿no? Sino que otros a través de la sincronización de los contenidos en Google Docs, por ejemplo, o directamente pues son a través de redes sociales pues son enviados, son remitidos estos contenidos que muchas veces los niños pues no buscan, ¿no? Esto en parte se puede paliar con sistemas como el nuestro, sistemas de control parental, pero esto al final el problema solo se
se puede solventar con una buena educación y con un acompañamiento por parte de los padres, ¿no? Y igual que le decimos a nuestros hijos, pues, oye, pues si veis algo, alguien os molesta en la calle o en cualquier sitio, ir a en otra dirección o salir corriendo, decírselo a alguien, pues lo mismo tenemos que advertirles en casa, ¿no? Esto es especialmente grave, diría yo, especialmente grave con el tema de la pederastría y los ciberacosadores, ¿no? Que tristemente, como decía, pues están al orden del día y al final, pues muchos colegios de buena voluntad yo creo que están dando, al final, pues están imponiendo el acceso a Internet y con dispositivos en casa, más o menos seguros, como los Chromebook estos que se han hablado, pero al final estamos abriendo la puerta en nuestra casa a Internet para niños de edades que no están, digamos, no tienen la madurez suficiente, ¿no? Para ciertas cosas, ¿no? Se les puede acompañar, se les puede formar, pero hay que tener mucho cuidado y acompañar a los niños y estar muy pendientes de estas cosas, ¿no? En ese sentido, no podemos quedarnos tranquilos porque tengan un sistema de control parental y que estén trabajando en sus cuartos con un dispositivo 24 horas. Eso es una barbaridad. Y menos a edades entre, yo diría, 8 y 14 años, donde los niños pues no tienen esa madurez, ¿no? Más adelante, ya a partir de la adolescencia, hay otros problemas, pero, insisto, lo sé como profesional y lo sé como padre, pero yo creo que el punto clave aquí es entre los 8 y los 14 años. Tenemos que tener como profesionales de la industria y como padres, pues tenemos que estar muy encima y no podemos alegremente suponer que los sistemas tecnológicos van a proteger a nuestros hijos y no podemos tranquilamente dejarles solos, ¿no? Tenemos que acompañarles, tenemos que estar con ellos y tomar las medidas, ¿no? Meritxell, en la entrevista que hacíamos antes de GatChamp, sí que planteaba que el Chromebook, por ejemplo, en este caso, era un dispositivo prácticamente, totalmente seguro. Por lo que te estoy entendiendo, el Chromebook tampoco es un dispositivo lo suficientemente seguro como para... Tampoco, sí. Entonces, ¿cuáles son los riesgos para...? Sí. Es un dispositivo muy seguro, sin duda. Yo creo que Google ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, pero al final es poner puertas al campo. Y desde el punto de vista tecnológico, quien sepa un poquito de esto, con todo mi respeto, no puede hablar de dispositivos totalmente seguros. En la industria hay una máxima, y llevo 25 años en esta industria, que es que no hay un dispositivo completamente seguro y que el acceso a Internet siempre entraña riesgos, siempre. Entonces, yo hablaría de dispositivos más o menos seguros, eso sí, pero siempre informando de los riesgos, ¿no? Voy a poner un ejemplo que se va a entender muy, muy bien, ¿no? Pues la cámara de los Chromebook, que tienen 2 cámaras, son susceptibles de ataques, ¿no? Y son especialmente susceptibles por pedrastras y por ciberacosadores, que es de donde se nutren luego temas de pornografía infantil y otras cosas muy, muy lamentables, ¿no? Bueno, la cámara del Chromebook es susceptible de ser hackeable. Nadie puede demostrar lo contrario, porque además quien diga lo contrario se puede sorprender, ¿no? de la creatividad y del ingenio de los ciberacosadores en ese sentido. Entonces, por eso mismo digo, pues una cosa muy sencilla, las cámaras de los Chromebook en casa y sobre todo los dormitorios de los niños tienen que estar tapadas. Es una cosa súper básica. Bueno, pues esto no se está habitualmente recomendando en muchos sitios y yo creo que esto es una señal muy significativa de a veces la ignorancia o la buena voluntad de la gente pues lleva a ponernos a nuestros hijos en riesgo, ¿no? Entonces, desde aquí os diría a todo el mundo, esto es obligatorio, por cierto, las empresas de ciberseguridad tenemos que tapar las cámaras y los micrófonos todo el rato por temas de confidencialidad, no digo ya de temas de ciberacoso o de pedrastras, pues con mucho más con estos temas, ¿no? Por la inocencia de nuestros hijos. Y esto es pues un ejemplo de hasta dónde yo creo que se puede estar pecando un poco de ingenuo, y hay que recomendar tranquilamente, sin tampoco rasgarnos las vestiduras, pues informar a los padres de los riesgos y tomar medidas, ¿no? Como tapar las cámaras, simplemente. David, tú que has comentado que das charlas a chavales jóvenes, también antes hablábamos con Meritxell y nos decía, es que muchas veces estos controles parentales, los chicos ya se las saben todas y se los pueden saltar, o sea, saben ya cómo hackear hasta ese tipo de cortafuegos, digamos,
Entonces, ¿cómo, no sé, cómo al dirigirte a ellos, qué es lo que encuentras? ¿Ves que ellos tienen, es que a lo mejor, no lo sé, pero este tipo de control parental, ¿no? Este tipo de no dejarles acceder a ciertos contenidos hace que todavía aumente su curiosidad y quieran todavía más verlo? Sí, bueno, lo primero, como decía el compañero Juan Antonio, completamente de acuerdo. O sea, las cámaras deben de estar siempre tapadas y no únicamente nos podemos encontrar vulnerabilidades de tipo hardware, nos las podemos encontrar en el propio sistema operativo o nos las podemos encontrar simplemente en una aplicación desactualizada. O sea, a través de una aplicación desactualizada, un ciberdelincuente puede encontrar la forma de acceder a nuestro equipo, así de simple. O sea, comparto con él completamente lo de que en ciberseguridad siempre se dice que nada es seguro. O sea, eso es decir que todo es seguro, para mí es una barbaridad. Los chicos, si son capaces de saltarse los controles parentales, desde mi punto de vista, depende del control parental y depende de cómo lo hayan configurado. En principio, los controles parentales que se instalan como propietarios dentro del propio sistema, no. Lo que ocurre es que hay algunos que se instalan como una capa y ellos son capaces de saltarse esa capa. Pero yo no los veo capaces de saltarse un sistema de control parental. Y de hecho, siempre me dicen que los chicos de hoy en día entienden mucho de tecnología y es otra cosa que yo no comparto. Los chicos de hoy en día no tienen ni idea, por desgracia. Ya me gustaría a mí que supiesen mucho de tecnología. Pero lo que saben es los 4 pasos que tienen que dar para entrar a un juego o para entrar a sus cuentas de redes sociales, etcétera. Pero entender lo que es saber cómo funciona la tecnología, no. Otro peligro que me he dejado atrás antes es el de los juegos. Los pedófilos pues siempre están muy cerca, están en los sitios más cercanos donde estén los menores, en las redes sociales donde se muevan más menores y sobre todo en los juegos. En los juegos que traen un chat, los juegos que sean más famosos, que tengan más jugadores, pues que tengan un chat, normalmente ellos pues se crean su perfil, se crean su vida paralela con fotografía de un niño, de un menor, para hacerse pasar por él, y a través de esos juegos es donde intentan pues contactar con los menores. ¿Cómo podemos...? Así es. Sí, los padres, bueno, yo no soy madre, pero José Antonio casi te alcanza, Juan Antonio, en número de hijos, así que él lo sabe bien. ¿Qué hacemos con las redes sociales que es donde se filtran o pueden llegar a nuestros hijos? Y no sé si ahí el control parental llega, porque claro, si tú tienes una cuenta en una red social, que además es tan fácil como cambiar tu fecha de nacimiento, ¿no? Decir que eres del sí. 2000 en lugar de ser del 2005 y ya está, y ya te puedes hacer una cuenta y por ahí sí que puedes hablar con un montón de gente. Hay un montón de gente que tiene acceso también a tus mensajes, a contactarte directamente. ¿Esto cómo se puede controlar? Bueno, muy difícilmente, como decía David. La recomendación, de hecho, hemos puesto en común, acabo de mandaros por el chat unas recomendaciones elaboradas por una serie de padres, digamos, preocupados y ocupados con este asunto, y la recomendación genérica pues es de sentido común, ¿no? Es protejo, soy prudente y nunca hablo con desconocidos, ¿no? Por internet, no abro emails y archivos de personas que no conozco. Esto es básico en la vida real. En redes sociales pues hay que ser muy prudente y eso informarle a nuestros hijos. Lo mismo que proteger la dignidad de las personas y no compartir fotos ni vídeos míos o de terceros que no me gustaría que vieran mis padres, por ejemplo. Y actuar con fortaleza, y si alguien me amenaza y me insulta, pues o me piden algo que no me gusta, como quitarte la ropa, que es como se empieza muchas veces, pues cierro el Chromebook y acudo inmediatamente a un adulto. Estas recomendaciones yo creo que son básicas. Acabo de mandaroslas por el chat, no sé si se pueden luego dar difusión, pero son cosas básicas en el mundo de Internet que los padres tenemos que tener muy encima. Otra sería mantener la confidencialidad y no decir a nadie mi usuario, ni la contraseña ni del Chromebook, ni de mi acceso a Internet, mi cuenta de Google, por ejemplo, salvo a mis padres y profesores si así me lo piden, ¿no?
y siempre utilizo contraseñas seguras, sería otra recomendación básica, ¿no? Y al final, pues son normas de prudencia que tenemos que informar, acompañar a nuestros hijos. Los riesgos van a estar ahí. Quien diga lo contrario es que, con todo el respeto, no tiene ni idea de lo que pasa en Internet. Internet es una selva y meter Internet en casa, que es lo que estamos haciendo con el confinamiento, con buena intención muchas veces, para dar acceso a las clases a los niños y tal, con buena intención, pues tiene sus riesgos, ¿no? Tiene su parte buenísima. Sin Internet muchos no podríamos ni trabajar, pero hay que conocer estos riesgos y poner en práctica estas recomendaciones, que algunas he compartido. Sí, pero yo me refería, bueno, os lanzo la pregunta a los dos, si te parece, David, comienzas tú para poder alternar un poco las respuestas. Las redes sociales al final son un micromundo, ¿no? Y ahí las recomendaciones que tú le des a un chaval de 14, 15 años, pues probablemente le den igual, porque lo único que quiere es pues estar ahí a la moda, con las fotos que suban sus amigos, ligar con el noviete o la novieta de turno. Y es que desde las redes sociales tú puedes bloquear tu usuario y que tus padres, por ejemplo, no vean lo que estás haciendo, no puedan ver lo que sucede en tu perfil, y a la vez mucha gente puede ponerse en contacto contigo y, si tú les aceptas, oye, pues hablar contigo y lo que surja, y mandarse fotos, vídeos, lo que sea. Entonces, el tema de las redes sociales me parece especialmente preocupante precisamente por eso, porque no sé de qué manera se puede controlar. David, no sé si tú me puedes arrojar un poco de luz, o si realmente ahí hay un problema. Hay un problema, o sea, es difícil. Te pongo un ejemplo. Yo suelo trabajar voluntariamente como asesor para padres cuando hay algún problema relacionado con algún delito telemático, y he tenido casos. Uno de ellos, que fue el que más me impresionó como profesional, y era una niña súper buena, que cumplía todo su horario, no se conectaba en sitios raros, no descargaba juegos, vamos, no hacía absolutamente nada de lo que se supone que no se debe de hacer. Y sin embargo, alguien a través del teléfono, a través de WhatsApp, pues la estaba acosando. Una niña la acosaba, le pedía fotografías, le decía que le iba a dar una paliza, que no se lo dijese a nadie porque si no iba a tener problemas. Bueno, nos pusimos, en cuanto me dio la información, los padres, me puse a investigar, me puse a tirar. Y bueno, lógicamente, en cuanto escuchas esto, si estás en este mundo, ya sabes que una niña no es. O sea, es un hombre que está detrás de todo esto. Pero me puse a tirar y resultaba que detrás de la cuenta pues había un hombre, un pedófilo, que había conseguido los datos a través de un foro de un cantante que esta niña seguía. O sea, fijaros que inocente, ¿no? Porque ya imaginar que te pueden localizar a través de lo que puedas publicar en un foro. Pues a través del foro el tipo había conseguido su cuenta de Gmail, a través de la cuenta de Gmail pues había conseguido su número de teléfono, y a través del número de teléfono pues la encontró en WhatsApp y la estaba acosando. O sea, por eso digo que difícilmente, pero sí, se pueden tomar algunas medidas. Yo creo que una de las primeras sería formarnos en aspectos básicos de Internet. Existen muchísimas páginas web gratuitas que nos permiten pues formarnos incluso en ciberseguridad básica para aprender qué peligro hay en la red y cómo podemos evitarlo, incluso para configurar controles parentales. Otro tema que a mí no me gusta es que la gente suele demonizar la tecnología, y yo creo que es un error bastante grande. La tecnología llegó, está y seguirá. O sea, la tecnología no tiene nada de malo, lo único que hay que saber es cómo controlarla, ¿no? También hay que estar atentos si vemos alguna señal evidente de si nuestro hijo pues puede ser víctima de algún ciberacoso, o si lo ejercen también. Por eso pues deberíamos de analizar sus conductas y sus actividades en línea. Tenemos que educarlo en el uso seguro y responsable, y como veremos un poquito más adelante, pues tener controles parentales instalados y tener cierto control sobre ellos. Debemos concienciarlos sobre las infracciones legales y sus consecuencias, porque muchas veces los chicos están detrás de la pantalla y se queda como el efecto burbuja, que creen que no pasa absolutamente nada, que ellos pueden estar delante de la pantalla y pueden hacer todo lo que digan, pueden hablar todo lo que quieran y pueden
dar su opinión aunque estén dañando a alguien sin ningún problema, y debemos de hacerle entender que no. Saber que no, enseñarles a que no deben de activar sus cámaras ni sus micrófonos y hablar con desconocidos. Y sobre todo primero educarlos en buscar ayuda, ya sea a nosotros, a sus padres, ya sea a la policía o al tutor de clase, con quien más confianza tenga. Por eso deberíamos de tener una comunicación bidireccional con nuestros hijos. O sea, que nuestros hijos se sientan seguros si tienen cualquier problema y vengan a nosotros. Pero ellos muchas veces temen pues la represalia, que nos enfademos y que además de que lo están acosando, llevarse la bronca. Por eso tenemos que intentar pues tener una comunicación muy directa y que ellos tengan la confianza de poder venir y decir, oye, papá, que es que este niño me está diciendo esto, ven y lo lees y ves cómo me está acosando. Y sobre todo, ser el mejor ejemplo. Sí. ¿A qué edad debería un niño tener un móvil o tener un dispositivo? ¿A qué edad debería poder introducirse? ¿Cuál es la edad que con vuestro conocimiento pensáis que debería ser? ¿8 años? ¿15? ¿Y a qué edad deberían empezar en redes sociales? Una doble pregunta. Yo me voy a referir bastante fresco sobre esto. O sea, al final, tanto en la industria, pues vemos una penetración alta de los móviles desde edades muy tempranas, 7-8 años incluso, y luego tengo mi propia experiencia como padre, ¿no? Esto es una barbaridad. O sea, el dar un móvil, de mi opinión, a un chaval con 7-8 años no tiene suficiente madurez para saber usar. Es como darle una escopeta cargada y decirle que no dispare, ¿no? O sea, es una barbaridad. Y quien dice un móvil dice también otros dispositivos, aunque supuestamente sean seguros, sin ningún tipo de control o de supervisión. La edad recomendada, por lo menos las operadoras en sus campañas de marketing, y debido al research que se ha hecho de investigación de responsabilidad social, la edad recomendada para la introducción del móvil es a partir de los 13-14 años como pronto. Internet entra antes en los colegios, entra antes a través de dispositivos educativos, pero el móvil, nuestra recomendación y lo que las operadoras claramente en sus campañas de marketing, después de grandes errores, se han cometido grandes errores en este sentido en la industria, pues es a partir de los 13-14 años. Luego mi recomendación como padre sería esa también, o sea, saber esperar, saber aguantar el tirón. Yo sé que esto es ir contra la corriente, pero realmente no tiene suficiente madurez y hay demasiados riesgos, ¿no? Y lo mismo, y yo diría lo mismo con relación a redes sociales, ¿no? Al final simplemente quería recalcar, o sea, y subrayar lo que ha dicho David, que me parece súper acertado, ¿no? O sea, todo esto al final se basa en tener una confianza con los hijos, desarrollar esa confianza, acompañarles, ayudarles a ser transparentes, como decía en el decálogo que os he mandado, y sinceros en la familia, en el uso de Internet y del Chromebook o el dispositivo que tengan, y sobre todo, insisto, entre los 8 y los 14 años. Esas edades son fundamentales, son chavales, los niños son niños y hay que defender su infancia. A partir de la adolescencia las cosas cambian y los problemas son otros, insisto. Pero entre los 8 y los 14 años tenemos que, como padres y como profesionales de la industria, preocuparnos, ¿no? Y una recomendación muy concreta con la que terminábamos ese decálogo era utilizar los dispositivos, acompañarse a los hijos para que sean transparentes y que no usen los dispositivos solos en sus cuartos, y que lo usen preferiblemente acompañados por sus padres, por adultos, etcétera, ¿no? Yo sé que esto es difícil, todos tenemos vidas muy ocupadas, pero animarles a los hijos en estas edades, insisto, entre los 8 y los 14, a ser transparentes y tener esa comunicación con los padres, ¿no? Y al final, ya termino, digamos, el decálogo con esto, usar la tecnología para hacer el bien, nunca para... esto yo sé que quizás suena un poquito cursi, ¿no? Pero se concreta en cosas como lo que ha dicho David, ¿no? O sea, para evitar que haya ataques, descalificaciones, desprestigio, acoso a alguien, tenemos que empezar nosotros mismos, los adultos también, por usar esa tecnología para hacer el bien, ¿no? Y bueno, dar ese buen ejemplo también nosotros. David, brevemente, si nos puedes decir cuál es tu recomendación para iniciarse en el uso del móvil y de las redes sociales, por otro lado. La edad, sí. Yo
Yo, para dejar tranquilo a los padres que nos estén viendo, voy a decir que esto está regulado, o sea, no es algo que nadie diga ni que alguien... Está regulado en el artículo 13 del Real Decreto 1720-2007 del 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 1599 del 15 de diciembre de protección de datos de carácter personal, que establece que podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de 14 años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la ley exija para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de 14 años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores. Básicamente, no es legal el uso de las redes sociales por menores de 14 años y está prohibido que se registren sin el consentimiento de sus padres o tutores. Bueno, pues ahí está la ley, más o menos lo que sugería también Juan Antonio. Sí, pues voy a agradecer a los dos vuestra presencia esta mañana aquí en Negocios. Juan Antonio Latasa, director de marketing de Alot Communications para Iberia y LATAM, y David Sánchez, experto en ciberseguridad. Muchas gracias por haber participado en esta conversación. Gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós.